Muy buenos días, feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de escuela sabática de esta semana que se titula La adoración en la educación. Creo que no cometo ninguna irreverencia si le cambio el título y digo la educación de la verdadera adoración. Creo que es más fácil de entender. La educación de la verdadera adoración. Y el verso para memorizar se encuentra en Primera de Crónicas, en el capítulo 16 y el verso 29 que dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos otra vez de abrir tu santa palabra y de estudiar este mensaje acerca de la verdadera educación. Pero no queremos hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo, por lo tanto, acompáñanos con él, pues te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la parte del domingo se titula Todos adoramos algo. Todos tenemos en nuestro ser la inclinación de adorar algo. Es algo que está metido en nuestro cuerpo, está metido en nuestro ADN. A principio no debió de haber sido difícil la adoración. Yo creo que más bien esto traía mucha satisfacción y traía mucho regocijo. Solamente miremos lo que dice Dios en Job 38:7. Job 38:7, Dios está hablando con Job, le está haciendo algunas preguntas. Déjenme leer el verso 4 donde le pregunta, pero lo que me interesa es el verso número 7. Le pregunta Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Pero el verso 7, que es el que nos interesa, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Era un regocijo alabar a Dios, pero una vez que entró el pecado, aunque la inclinación a la adoración siguió estando adentro del ADN de la persona, el cómo y al quién cambió. Y así la historia universal nos enseña que el ser humano es capaz ahora de adorar objetos animados, así como también objetos inanimados. Y yo creo que muchas personas lo hacen por ignorancia, pero hay otras personas que lo hacen a través de una decisión consciente. Algunos de nosotros, los que venimos de culturas milenarias, seguramente habremos escuchado, nos han enseñado que nuestros antepasados, es lo que nos dicen, adoraban al sol, adoraban la luna, las estrellas, el fuego, la lluvia, las estatuas, inclusive a la muerte. Y las formas de adoración, pues claro, eran muy variadas, que iban desde procesiones hasta sacrificios, pero yo creo que la mayoría o la gran mayoría de ellos lo hacían por ignorancia. Es decir, cuando no encontraban la explicación, por ejemplo, al fuego o a la lluvia, entonces asumían o entendían que había un Dios de la lluvia, había un Dios del fuego, había un Dios del sol y así sucesivamente. Pero las cosas en la actualidad no han cambiado mucho. Es triste, muy triste ver personas que en el deseo de expresar su gratitud a Dios lo hacen de una manera equivocada. Inclusive lo hacen al personaje equivocado, postrándose. ¿Quién no ha sido testigo de personas que fielmente, pensando que están haciendo las cosas bien, se inclinan ante estatuas, ante imágenes, haciendo procesiones, inclusive hasta pagando mandas? Violando, por supuesto, en infraganti el segundo mandamiento y haciéndose, por lo tanto, culpables de toda la ley, pues Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley,
pero ofende en uno de sus mandamientos, se hace culpable de toda la ley. La adoración al Creador, la verdadera adoración al Creador, debe de ser de una forma adecuada, especialmente en los asuntos de los últimos días. Basta solamente con leer lo que nos dice Apocalipsis. Lo voy a leer, Apocalipsis 14, los versos 6 y 7. Todos lo conocemos, es el mensaje de los tres ángeles que dice: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el verso 7 nos dice: diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. La amonestación es firme y es clara. ¿A quién nos dice que se debe de adorar? Al Creador del cielo, de la tierra, de la mar y de las fuentes de las aguas. Tenemos ejemplos que mencionábamos la semana pasada. Un ejemplo que decíamos era el de los tres hebreos que se encuentra en Daniel capítulo 3, los versos 16, 17 y 18, pero no lo voy a leer, ya lo leímos la semana pasada. Ustedes lo pueden leer y lo pueden estudiar en sus casas. Pasemos ahora a la parte del lunes. La parte del lunes dice, o el título de la parte del lunes, debo de decir, y lo cuenten a sus hijos. Es una referencia a los salmos. Los salmos podríamos claramente decir que son poemas religiosos cuya finalidad es venerar a Dios. Normalmente estos poemas se convierten en cantos y además forman parte de la liturgia de nuestras iglesias. Pero además de una dimensión poética, también tienen una dimensión teológica, tienen una dimensión educativa y tienen una educación cultural. Porque eran o son todavía aprendidos por los judíos para memorizar la etapa de su formación. Pues en ellos o en algunos de ellos se hace referencia al pueblo de Dios durante el exilio. Pero además de esta dimensión o estas dimensiones que acabo de mencionar, la dimensión teológica, la dimensión educativa y la dimensión cultural, también tienen una dimensión moral. Pues nos transmite, refiriéndose a los salmos, pues nos transmite los valores de cómo debemos de vivir, destacando la obediencia, el respeto y la solidaridad. Aunque tradicionalmente los salmos se consideran como se adjudican al rey David por haberlos recitado toda su vida, en realidad el autor de los salmos es nuestro Dios. Y yo diría que qué sabiduría la de Dios de instruirnos o de transmitirnos su voluntad a través de la música o a través de las alabanzas. Déjenme hacer una comparación que yo creo que todos la hemos vivido. Es muy burda la comparación, pero yo no sé si se acuerdan cuando éramos pequeños y asistíamos a la escuela, se nos enseñaban las dichosas tablas. La tabla de dividir, la tabla de restar, la tabla de sumar, y la más terrible de todas yo creo era la tabla de multiplicar, especialmente la tabla del 7 o la del 9, la de estos números primos. No había manera casi de memorizarlas, y yo recuerdo que la única manera de memorizar estas dichosas tablas era de corridito, era cantándolas. Y al momento de estar frente al maestro, la única manera era de cantarlas o de recitarlas en forma de melodía. Pero una vez que las aprendíamos, entonces mirábamos la importancia cuando cursábamos los estudios más superiores. Dios, a través de los salmos, quiere transmitirnos su confianza en Él y luego que nosotros la transmitamos
a nuestros hijos. El mundo, yo creo, sería otro si siguiéramos este ejemplo. Y debería de decir que el mundo es otro para los que siguen este ejemplo. Déjenme leer solamente algunos de los pasajes del Salmo número 78. Salmos 78. Voy a leer los versos del 1 hasta el 7, pero quiero tener una particular énfasis en los versos el 5, 6 y el 7. Pero déjenme leer desde el verso número 1. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Verso 3. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Número 4, muy interesante. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Verso 5. Dice, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificásemos a nuestros hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios y que guarden sus mandamientos. Sí, el Salmo número 78 creo que tiene una particular importancia. Y dice que si se transmitiera, imagínense si se hubiera transmitido desde el principio la enseñanza del Dios de amor que tenemos de generación en generación, creo que el mundo sería un poco o muy diferente. El resto del capítulo lo pueden leer en la comodidad de su casa porque está bastante largo, son 72 versículos, no nos alcanzaría el tiempo. La parte del martes se titula En espíritu y en verdad. La semana pasada estábamos diciendo que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no solamente ministró al pueblo judío, sino que había ministrado también a personas que no eran judías. Y poníamos el ejemplo de los endemoniados gadarenos. Poníamos también el ejemplo del centurión romano, poníamos el ejemplo también de la mujer cananea, pero hay otro ejemplo más. Es el ejemplo de la mujer samaritana. Y este ejemplo o esta historia no solamente nos enseña que Jesús es la fuente de la vida o cómo dar testimonio de Jesucristo. No solamente eso, sino también nos enseña cuál es la verdadera adoración. Y para eso quisiera que partiéramos de un versículo muy conocido que se encuentra en Juan en el capítulo 4 y el verso 24, que dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, Dios es un ser espiritual infinito y no está sujeto a las mismas limitaciones que nosotros. Por lo tanto, no se interesa Jesús o Dios tanto en los lugares visibles y en las formas de culto, sino lo que más le interesa es el espíritu con lo que se le adora a Él. Jesús, conocemos la historia, Jesús exhortó a la mujer samaritana a que se olvidara de las formas y la controversia que existía entre los judíos y los samaritanos en cuanto a dónde deberían de practicarse las formas de culto. El culto divino no se restringe a un determinado lugar. Si algunas personas han tenido la oportunidad de viajar a los lugares bíblicos, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, en el Monte de los Olivos hay una gran cantidad de iglesias. Está la iglesia de la Agonía, está la iglesia de María Magdalena, está la iglesia que tiene una forma de lágrima. Todos los hechos narrados en la Biblia que tuvieron lugar en
en Egipto, en estos lugares, la gran mayoría ha levantado una iglesia y se hacen muchas procesiones a esta iglesia. Tenemos otros, por ejemplo, en Galilea encontramos otra iglesia que es la iglesia de las Bienaventuranzas. En la península del Sinaí hay otra iglesia que es la iglesia de Santa Catarina. Pero Dios, como lo mencioné, no está tanto interesado en los lugares de culto, sino está más interesado en el espíritu con el que se le adora. Entonces Jesús, en la conversación con la mujer samaritana, concentró todo. Conocemos la historia o la podemos repasar en la comodidad de su hogar, pueden leerla. Pero entonces todas estas ideas dispersas que tenía la mujer, Jesús las trató de agrupar en una sola. Y me gustaría leer lo que dice Juan 4, Juan capítulo 4 y los versos del 21 hasta el 26. Juan 4, los versos del 21 hasta el 26. Miren lo que dice. Dice, Jesús le dijo, en la conversación con ella, verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis porque nosotros, verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Miren, en esta pequeña conversación, Jesús le está definiendo a esta persona cuál es la verdadera religión. Primero, le define cuál es la verdadera religión y luego la invita a convertirse en una verdadera adoradora. Y luego Jesús se identifica como el Mesías. La parte del miércoles se titula La hermosura de su santidad. Muchas veces hemos tratado hemos escuchado más bien esta frase, la hermosura de su santidad. Y voy a tratar de explicar lo que yo entendí que es la hermosura de su santidad. Nosotros, todos los seres humanos, querámoslo o no, somos vulnerables a ser impactados por la belleza física de las cosas o de las personas. Y a veces caemos rendidos ante ellos. En una ocasión, estaba yendo yo a algún lugar y mientras estaba buscando un lugar o mientras me estaba parqueando en ese lugar, vi que llegó alguien a parquearse cerca donde yo estaba. Y por supuesto era un automóvil de esos de alta gama. Y él no se parqueó inmediatamente al lado mío, sino que trató de ocupar dos espacios, parqueándose en la mitad para que nadie pudiera parquearse ni a un lado ni a otro de su automóvil, creo que con la idea de que no lo fueran a rasguñar. Y me dio un poco de risa porque cuando se baja, voltea y mira el auto, da unos 2 o 3 pasos más y voltea y mira el auto y yo creo que le nota algo y viene y le pone un poco de vado y lo vuelve a limpiar y lo mira. Estaba, yo creo que enamorado de su automóvil. Sí, estoy tratando de decir que hay personas que se enamoran de las cosas. Igual que hay personas que se enamoran de otras personas. Inclusive hay
hay personas o hay revistas que se dedican a cada año a sacar las personas más bellas que hay en el mundo. Pero estamos hablando solamente de hermosura externa, que dicho sea de paso es lo que menos le interesa a Dios. Pero muy poco sabemos de la hermosura interna de las personas. Y aquí es a donde quiero llegar, para tratar de explicar qué es lo que es la hermosura de su santidad. Si leemos Primera de Crónicas, el capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que el rey David había construido un tabernáculo para traer el arca de Dios a ese tabernáculo en la ciudad de David, porque el arca de Dios se encontraba en el tabernáculo que Moisés había construido. Pero si leemos el capítulo 13 y el verso 3, nos da a entender que estaba el lugar un poco descuidado y el rey David creía que el arca del pacto necesitaba estar en un lugar especial. Así que déjenme leer lo que hace el rey David en Primera de Crónicas, en Primera de Crónicas, el capítulo 16. Primera de Crónicas, el capítulo número 16. Solamente voy a leer algunos pasajes, son varios los que me parecen más importantes para tratar de explicar qué es la santidad de Dios, es decir, el carácter que tiene nuestro Dios, no tanto la apariencia física que Él tiene, no sabemos cómo Él era, posiblemente su apariencia física no era muy bella, pero su belleza interna era lo que el rey David quería resaltar. Déjenme leer algunos versos. Voy a empezar con el capítulo 16 y los versos el 1 y el 2 y luego voy a ir solamente leyendo los que me parecen más importantes. Dice, así trajeron el arca, lo que estaba mencionando al principio, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Verso 2, y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Voy a brincar, ahora voy a leer el 7. Entonces en aquel día comenzó a clamar Jehová por mano de Asafat y de sus hermanos. Verso 8, alabad a Jehová. Aquí es donde empieza el rey David a alabar el nombre de Jehová. Alabar a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. 9, cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, hablad de todas sus maravillas, Verso 10, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Verso 12, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Verso 18, y cuando ellos eran pocos, hablando del pueblo de Israel, y cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de reino en reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. Verso 22, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Verso 23, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Verso 24, cantad entre las gentes su gloria y todos los pueblos maravillas. Verso 29, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. 30, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. 34, aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna.
35, y decid, salvaos, oh Dios, salvación nuestra, recogenos y librarnos de las naciones para que confiesen su santo nombre y nos gloriemos en sus alabanzas. Verso número 36, para finalizar, bendito sea Jehová, Dios de Israel, verso 36, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Esta era la belleza que el rey David miraba en nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahora a la última parte, que es la parte del jueves, que se titula La idolatría en la educación. Me quedo sin palabras al leer la dedicación de algunas personas a sus dioses. Tal vez no sea en la actualidad, pero en el pasado la dedicación de algunos personajes a sus dioses iba al grado de sacrificar a sus propios hijos. Basta solamente con leer Primera de Reyes capítulo 11 para ver el comportamiento inclusive de los hijos de Dios. Alguien podría decir, bueno, pero eso era lo que pasaba en la antigüedad. Pero en algunos casos, cuando no se enseña la adoración al Dios verdadero, se puede llegar a situaciones parecidas aún en la actualidad. Mire lo que encontré en la parte del jueves de la lección de escuela sabática. Dice, por lo tanto, voy a leerlo parafraseado, dice, por lo tanto, la verdadera adoración al Dios verdadero era una parte importante para proteger a los hebreos de quedar atrapados en la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba. Y sin embargo, a pesar de todas las advertencias, aún así cayeron en las prácticas idólatras con las que se les había advertido específicamente. Voy a leerlo otra vez porque es muy importante. Dice, por lo tanto, la verdadera adoración al Dios verdadero era una parte importante para proteger a los hebreos de quedar atrapados en la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba. Y sin embargo, a pesar de las advertencias, aún así cayeron en las prácticas idólatras contra las que se les había advertido específicamente. Y luego se nos hace este par de preguntas. ¿Y qué sucede con nosotros hoy? ¿Por qué también es tan importante adorar al Dios verdadero y contar todo lo que ha hecho por nosotros, especialmente frente a los peligros de la adoración moderna? Hago una pregunta, ¿qué se sigue con la adoración moderna o sin la oración? Bueno, tal vez no haya, una idolatría tan abierta y tan descarada en el presente o en la actualidad, pero sí existe de una manera muy sutil. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que el propósito es de tener un concepto equivocado acerca de cómo se obtiene la salvación. Miren, déjenme contarles una experiencia. Hace un tiempo me encontré a una persona que me llamó la atención porque él decía que era cristiano y entonces yo lo invité a venir a la iglesia. Y no aceptó la invitación. Entonces le hice una pregunta, no sin antes disculparme por lo agresivo que era la pregunta. Le dije, si te murieras hoy, ¿a dónde irías? Por supuesto, ambos entendíamos que iba a ir al sepulcro.
Pero la idea era a dónde iba a ir después de ahí. Y él me dice, pues al cielo. Y le pregunté que por qué iba a ir al cielo. Y me dice, porque no le hago nada a nadie, porque no le hago ningún mal a nadie. Y entonces yo le pregunté, pero ¿dónde dice en la Biblia que haciendo cosas buenas o no haciendo cosas malas a alguien puede uno ir al cielo? La realidad es que la salvación, o entender cómo se obtiene la salvación, es muy importante. Y voy a tratar de mencionarlo en unos pasos muy sencillos, leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, en los versos del 10, el capítulo 10, perdón, y los versos del 13 hasta el 15. ¿Cómo se obtiene la salvación? Es bien sencillo. Miren lo que dice el verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, éste será salvo. Así tal cual. Así lo dice. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, lo interesante es no quedarnos ahí, sino seguir leyendo. Así que sigamos leyendo lo que dicen los versos siguientes. Verso número 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso número 15, ahorita voy a regresar. Verso número 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En estos pasajes que acabo de leer, se nos muestra claramente los pasos del proceso de la salvación. Número 1, alguien es enviado a predicar el evangelio. Número 2, alguien debe de escuchar el evangelio. Número 3, el que escucha el evangelio debe de creer en él. Y número 4, ahora y solo ahora, los que creen en el evangelio invocarán a Cristo para su salvación. Creo que está más que sencillo. Lo único que ahora tenemos que definir es qué es el evangelio. Así que déjenme leer Primera de Corintios, capítulo 15, y voy a leer, lo voy a leer de esta versión que me parece que es un poco más clara. Primera de Corintios, capítulo 15 y los versos 2 y 3. 1 Corintios 2 y 3 para definir lo que es el evangelio. Dice, también, está hablando el apóstol Pablo, también por medio de este mensaje son ustedes salvos, si es que se mantienen firmes en él. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he dado a conocer las enseñanzas que yo recibí. Aquí está la respuesta. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. En resumen, para obtener la salvación o para alcanzar la salvación o el regalo de la salvación, primero deben de asegurarse que oyen el evangelio verdadero. Segundo, deben de creer en el evangelio verdadero. Y tercero, deben entregar su vida a Cristo, quien será su Señor y su Salvador. Así terminamos el comentario de la lección número 7 de este trimestre. Y no me quiero despedir sin antes hacerles una invitación. Este sábado, hoy a la 1:30 de la tarde, vamos a tener la predicación en español. Pastor Vallés estará predicando en español. Los que se sientan más cómodos, también tendremos más temprano la predicación en inglés. Pero para nuestros hermanos del grupo en español,
A la 1:30 de la tarde tenemos el sermón en español. Hasta entonces, que Dios nos bendiga.